Mañana, la temperatura en Piedras Negras 23 grados centígrados. Martes de Hablando Derecho con mi querido compadre y amigo, el licenciado Tadeo Vargas Pérez. ¿Cómo estás, compadre? Buenos días. Gustazo andar por aquí. Buongiorno. Buongiorno. Oye, 27 de mayo y no han pagado las utilidades. ¿Qué onda? Es correcto, ya se acercan eso o terminan estas fechas en las que ya todos los trabajadores habitualmente esperan recibir esta prestación o más que prestación, este tema económico generado por la utilidad que genera el patrón, ¿no? Ajá. Y de repente traemos ese sentimiento, oye, ¿me van a dar? ¿No me van a dar? Oye, sí, es mi derecho recibirla siempre, ¿no? Sí. Entonces, es importante saber, primero, que el patrón tiene hasta el día último de mayo, okay, por así decirlo, por práctica, por costumbre, para pagar estas utilidades anuales que vienen del ejercicio fiscal 2024. O sea, de lo que paga de impuestos y de lo que declara el patrón a nuestro papá SAT. Bien, ¿Sí? sí. Son 60 días después de presentar la declaración anual. Teóricamente debería ser del día que la presentó, a partir de ahí tendría 60 días para el pagarlas, pero en la práctica es a partir del día último, ¿sí?, de marzo, que es cuando presenta la declaración anual a las personas morales, 60 días, que es donde contamos abril y mayo, hablando que teóricamente para el último de mayo es cuando ellos deben de pagar esta prestación económica o este incentivo económico que marca la ley en favor de los trabajadores. ¿Qué pasa si el patrón no la paga? Bueno, no es una prestación que yo pueda demandar ante un juez, porque es un tema fiscal. Recordemos que es un tema fiscal. Sí. Ahorita nos regresamos tantito para entender de dónde viene. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues al patrón lo pueden multar. ¿Con cuánto lo pueden multar? Desde los 250 UMAS hasta las 5,000, poniéndole pesos y centavos entre los 28,000 y los 500,000 pesos por no pagar utilidades. Ojo, esto siempre y cuando, uno, el patrón me haya informado a mí como trabajador que me tocaban utilidades, y dos, que no me las haya pagado. En el supuesto de que el patrón no me haya informado y no me haya pagado, también hay bronca. Pero si el patrón me informó a mí la situación fiscal con su comisión mixta, diciendo, oye, trabajador, aquí está lo que yo declaré, ¿sí?, y de acuerdo a lo que yo declaré, no hay reparto de utilidades, entonces el patrón está cumpliendo. Yo no digo, ojo, y yo no digo que sea bueno o malo, pero es un tema fiscal. Sí. En donde si el patrón tuvo gastos y tuvo ingresos, y ahí él de manera contable demuestra que no hubo una utilidad fiscal, pues él está en el derecho de no repartir utilidades. Muy bien. ¿Cuánto tiene que haber ganado el patrón para que tenga la obligación de pagar las utilidades? Cuando menos 300,000 pesos de utilidades. Y ojo, no de venta. Porque de repente uno como trabajador puede ver lo que vende, no lo que se gasta. Sí. Es otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, si en la declaración anual el patrón tiene más de 300,000 pesos de utilidad fiscal, él está obligado a repartir utilidades. Muy bien. ¿Cuánto de esos 300,000? 10%. Nada más, 10%. Y luego tenemos por ahí, recordemos, unos pequeños asteriscos en donde tiene que ser, o puede ser máximo 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años. ¿Esto a qué obedece? Pues a una reforma que hubo hace algunos años, ¿no? Veíamos por ahí una nota en Facebook, no sé si la vieron, donde decían que allá en Sonora, en un pueblo minero, en una ciudad minera muy famosa en México, una mina de cobre repartió el 10% completo y no el tope. Y hablaban de que había trabajadores que habían recibido entre los 400 y los 600,000 pesos. Ah, hijos. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Pues los decía una nota periodística por ahí, ¿no? Y decían que había una revolución en la ciudad por pues claro, el flujo económico, ¿no? Entonces, ¿el patrón puede dar más si quiere? Sí, pero su tope es ese. 3 meses de cuota diaria o de salario diario. Sí. El promedio de los últimos 3 años, ese es el tope que le puede tener. Son 60 días, entonces, ¿quiénes pueden cobrar la utilidad y quiénes no van a recibir utilidad, Tadeo? Si yo trabajé en el 2024, cuando menos 60 días con el patrón, con el que está pagando las utilidades, yo tengo derecho a recibirlas. Si trabajé menos de 60 días, no voy a tener derecho a recibirlas. ¿Sí? Ahí ese es muy puntual. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puede variarme a mí las utilidades? Porque podemos decir, oye, pero pues sí, ¿por qué yo
o por qué Lalo y yo estamos recibiendo utilidades distintas. Si ganamos lo mismo, hacemos lo mismo. si hacemos lo mismo, estamos donde mismo, ¿por qué diferente? Ah, bueno, ojo, porque las utilidades se pagan en función a dos cosas. Uno, a lo que yo gané en el año y de cuota diaria, o sea, sin ningún bono, sin ninguna prestación adicional. Y lo otro, a los días que yo fui a jalar. Entonces, si yo falté porque me incapacité, porque me dio gripa, porque crudié, porque nomás falté, porque creo que tengo derecho a faltar 3 veces al mes, cosa que no es cierto, pero me aviento las 3 Fs al mes, pues son días menos laborados. Quiere decir que yo le ayudé al patrón menos días en el año, o sea, ganar dinero. Exacto. Y producto de eso, me van a pagar menos utilidades, ¿no? Todo eso influye en el pago de las utilidades. Todas esas incapacidades o esas licencias que yo llegue a tener me afectan, porque es una prestación meramente económica. Muy bien. ¿Qué hago yo como trabajador en el supuesto de que mi patrón ni me quiere hacer la comisión mixta, ni me quiere pagar utilidades, mucho menos, y se niega a darme información como trabajador? Yo debo de acudir a la Procuraduría del Trabajo, ya sea la local o la federal, a decirle al procurador o a la oficina, oye, mi patrón no quiere pagar utilidades, y ellos se encargarán de mandarlo al patrón o realizarle una visita para revisar sus procedimientos. En caso de que él no siga nada, pues le pasa lo que ya hablamos, ¿no? Sí. Algunas personas optan también por acudir al centro de conciliación a poner una cita, lo cual es totalmente válido, es viable. Sin embargo, como les digo, no es una vía de demanda, como cuando me despiden o cuando no me pagan el salario o no me pagan las vacaciones o el aguinaldo, porque es una prestación que viene de un tema fiscal, viene de un tema aparte. Dice, hola, buenos días, Héctor Sergio. Yo trabajé el año pasado en Ceprinsa de guardia y es fecha que no me han pagado mis utilidades. Fui a las oficinas y me dijeron que hasta junio. ¿Es válido hasta junio? Depende. Si Ceprinsa es una persona moral, no. Si Ceprinsa es una persona física, sí. Porque las personas físicas declaran en abril. A partir de abril 60 días, pues es mayo, junio. Desconozco la situación jurídica de la empresa para decirte de manera muy tajante y segura, sí, porque de repente uno tiene un nombre comercial, pero es persona física, en declarando, vaya. Yo te puedo decir, oye, pues mi despacho se llama Vargas y Asociados, pero pues yo declaro como Isidro Tadeo Vargas Pérez. Sí, como persona como física. persona física. Sí, correcto. Entonces ahí cambia la situación, agua nada más. Hay que considerar eso. Si usted es de persona moral, si usted puede checar su nómina del año pasado cuando trabajó con ellos y dice SADCB, SC, SDRL, cualquiera de esas siglas, o que trae un nombre de empresa. Ya bailó. Tal, ya bailó. La empresa tiene que pagar. Totalmente. Tiene que pagar para el último de mayo. Entonces ahí nada más, ¿qué puede hacer usted? Lo que ya le comenté. Acudir a la Procuraduría del Trabajo o poner una cita en el Centro de Conciliación. Pues ahí está el tema. Así que ya lo saben. Amigo, agradecido siempre. Un gustazo. No, hombre. Un gustazo tenerte aquí en casa. Y nos vamos ahora con otro amigo que todavía está muy dolido.